Muy bien, vamos a hablar sobre las fracturas maleolares complejas, la anatomía y la biomecánica. Conocer la anatomía permite realizar los abordajes y manejos correctos de las fracturas maleolares complejas. La irrigación del tobillo proviene de las ramas maleolares de las arterias tibial anterior, tibial posterior y fibular. La inervación es dada por los nervios tibial, fibular superficial, visible con la abducción del pie y flexión plantar del cuarto dedo y fibular profundo. La articulación del tobillo la conforman tres huesos, la tibia distal, el peroné y el astrágalo, conectados por el complejo ligamentoso lateral, el ligamento deltoideo medial y la sindesmosis. La tibia distal es más ancha anterior que posterior, de superficie cóncava del lado medial, tiene una extensión hacia distal que es el maleolo medial, dividido en el conículo anterior y posterior. El peroné, en su parte más distal, está formado por el maleolo lateral, el cual se encuentra posterior con respecto al maleolo medial y a 1 centímetro distal. Presenta una superficie articular interna para el astrágalo. Este último además se articula con la tibia por arriba y medial. La cúpula astragalina se refleja con la tibia distal, siendo más ancha anterior que posterior. El grosor del cartílago articular es de 2 milímetros. Los tendones que atraviesan esta articulación son responsables de la estabilidad dinámica. La estabilidad dada por los ligamentos le permite al tobillo realizar movimientos combinados con gran congruencia, permitiendo el soporte de peso y la marcha. Cada ligamento tiene una estructura y función definida. El complejo ligamentoso lateral parte del maleolo lateral y se divide en tres haces, que son los siguientes: peroneo astragalino anterior, parte desde el borde medio anterior del maleolo peroné hasta la región anterior de la faceta peronea en el borde lateral del astrágalo. Su función es limitar el traslado posterior de la tibia y la pronación del talo dentro de la mortaja, y en flexión plantar del tobillo limita la rotación externa del peroné. Este ligamento se divide en un fascículo superior e inferior. El fascículo superior se inserta de manera intraarticular en el astrágalo. No es isométrico al movimiento talocrural y su lesión puede culminar en microinestabilidad. El fascículo inferior tiene origen del peroneo común con el ligamento calcáneo peroneo isométricos y conectados por fibras arciformes. El fascículo peroneo calcáneo se origina en el borde anterior del maleolo lateral y parte externa se dirige hacia distal y posterior, culminando en una prominencia ósea en el calcáneo. Este ligamento biarticular limita el traslado anterior del calcáneo con el tobillo y la dorsiflexión y el varo del tobillo. El fascículo peroneo-astragalino posterior va desde la fosita interna del maleolo lateral al talo posterior con un trayecto horizontal. Es grueso y fuerte, con el tobillo en flexión dorsal, otorga estabilidad talar, evita el traslado anterior de la tibia y la rotación interna del peroné. El ligamento deltoideo se divide en superficial y profundo. La capa superficial va desde el borde anterior y vértice del maleolo interno hacia el borde superior del escafoides. Cara interna del cuello del astrágalo, ligamento calcáneo navicular o sprint sustentaculum tali, con un recorrido en forma de abanico, cuya función es resistir la eversión del retropié. La capa profunda, compuesta por una fuerte condensación de fibras, va desde el vértice del maleolo interno a la cara interna del astrágalo, siendo el ligamento talotibial posterior
profundo el componente más fuerte. En conjunto, limitan las fuerzas distractoras del valgo del retropié, restringiendo la eversión del retropié, el componente superficial y la rotación externa, y tilt lateral del astrágalo, el componente profundo. La sindesmosis del tipo anfiartrosis está formada por la membrana interósea, el ligamento peroneo anteroinferior, tibio peroneo anteroinferior, con forma de cuadrilátero, tiene un fascículo anteroinferior que pudiera engrosarse y producir un cuadro clínico conocido como impingement. También puede sufrir avulsión en su inserción del tubérculo del Tilot-Chapot, produciendo en casos de fracturas de malleolo medial malleolo medial, lateral y posterior, la conocida fractura cuatrimaleolar. El ligamento tibio peroneo posterior inferior más fuerte y ancho, el ligamento tibio peroneo posterior inferior más fuerte y ancho, el ligamento transverso posterior inferior, el ligamento interóseo que va desde la tibia al peroné, dirigido hacia abajo en forma oblicua, en condensación con la membrana interósea. El peroné, además de moverse hacia adentro y hacia afuera, también lo hace hacia arriba y abajo, teniendo cierta rotación. La mortaja tibio-peronea le confiere al tobillo una estabilidad intrínseca. Se considera estabilizadores a las estructuras ligamentosas y óseas, formando un tipo de anillo osteoligamentario, el cual perdería estabilidad si más de un componente óseo o ligamentario se ve afectado, requiriendo estabilización quirúrgica. La articulación tipo troclear del tobillo cuenta con una estabilidad ligada a su forma y coaptación ósea, siendo capaz de soportar hasta 7 veces el peso corporal al final del ciclo de la marcha. La movilidad en el plano sagital varía de 43 a 63 grados, aunque con 10 grados de flexión dorsal y 30 grados de flexión plantar se puede realizar una marcha estable. El conocimiento profundo de la anatomía quirúrgica es fundamental para la realización de abordajes, reducción y síntesis de las fracturas malleolares complejas. Conservar la biomecánica garantizará la adecuada función articular para el soporte de peso y deambulación, evitando el máximo de complicaciones que pueda derivar del desconocimiento. Falta de planificación y aplicación de técnicas inadecuadas. Falta de planificación y aplicación de técnicas inadecuadas, considerándose la incidencia actual de fractura de tobillo de hasta 170 a 10.000 habitantes al año, siendo la lesión más común que afecta a las articulaciones de carga en todos los grupos de edades. Los estudios radiológicos. Las radiografías anteroposteriores, lateral y oblicua de 20 grados o mortaja permiten la valoración y determinación de un plan inicial de tratamiento. El espacio claromedial debe ser menor a 4 milímetros. Superior indica traslación o rotación interna del astrágalo y lesión de la mortaja. La valoración de la lesión sindesmal aún sigue siendo difícil, dado que la misma se mide a 1 centímetro proximal de la superficie articular, definida como la distancia entre la incisura tibial al borde interno del peroné. El espacio claro tibio-peroneo va desde el borde externo del malleolo posterior hasta el borde interno del peroné y debe ser menor a 5 milímetros.
El solapamiento tibio-peroneo debe ser menor a 10 milímetros. Este va desde el borde interno del peroné hasta el borde externo de la prominencia tibial anterior. Debe haber continuidad de la línea de Shenton si el hueso subcondral está intacto y la línea circular entre la fosa malleolar y la cara lateral del astrágalo permite definir la longitud y rotación externa del peroné. El ángulo talocrural más o menos 83 más o menos 4 debe ser similar al tobillo contralateral, sin pasar de 2 grados de diferencia. La inclinación astragalina no debe ser mayor a 2 milímetros. La proyección panorámica permite evaluar las sospechas de lesiones tipo Mason-New. La valoración detallada de la tomografía axial es fundamental en lesiones de sindesmosis, avulsiones óseas, fragmentos libres articulares e impactaciones del pilón tibial, ya que pueden pasar desapercibidas con los estudios de radiografías convencionales. Las radiografías con estrés pueden ser manuales, con carga o por gravedad. Están indicadas en casos de fracturas unimalleolar no desplazadas donde hay dudas. Si además hay inestabilidad ligamentaria, las radiografías en carga monopodal en pacientes que las toleren son las más utilizadas debido a los falsos positivos que arrojan las de estrés gravitacional y la tolerancia al dolor en las manuales. Clasificaciones de las fracturas malleolares, según Lau Hansen, incluyen 2 criterios básicos que son la posición del pie en el momento del accidente, pronación, supinación, la dirección de la fuerza, abducción, aducción o rotación externa. Esta clasificación es valiosa para evaluar la lesión ósea y ligamentaria, pero es bastante compleja para el uso diario, con 13 subgrupos en total. El 5% del 5 al 53% de las fracturas en estudios recientes presentan patrones de lesiones óseas o ligamentarias que no son compatibles con las etapas descritas. La clasificación de Danis-Weber es la más utilizada en la práctica clínica, sin embargo, no hay ninguna declaración sobre las estructuras mediales, anterior y posterior, con la excepción de las fracturas tipo C. Aquí tenemos una imagen de la anatomía anterior, lateral y posterior, posterior y medial del tobillo. Y aquí tenemos una radiografía en donde se ve el espacio claro tibiofibular. Debe ser menor a 5 milímetros, tanto en la proyección de mortaja como en la anteroposterior. También está una radiografía anteroposterior y de mortaja. La anteroposterior habla sobre el solapamiento tibio fibular en rayos XAP, debe ser de 5 milímetros y en la rayos X de mortaja de 1 milímetro. Entonces, en la rayos XAP debe ser 5 milímetros el solapamiento. Y en la rayos X de mortaja 1 milímetro. 5 milímetros, 1 milímetro, la mortaja mayor a 1 milímetro. Mayor a 1 milímetro. En AP, mayor a 10 milímetros. Además, aquí está el espacio claromedial, y
el solapamiento tibiofibular. El ángulo talocrural debe ser 83 más o menos 4. Y aquí tenemos la línea de Shenton y el arco de Calve. Línea de Shenton y arco de Calve o Weber. Y aquí tenemos la clasificación de Weber, que es A, B y C. A por debajo de la sindesmosis, B a través de la sindesmosis y C por encima de la sindesmosis. Lau-Hansen tenemos supinación y abducción, abducción, que entonces es fractura del peroné, malleolo interno. Supinación, rotación, y pronación, rotación. ¿Ok? Entonces en las clasificaciones, aquí estábamos hablando de las clasificaciones, el Danis-Weber, no, era muy rápido. La de Danis-Weber no permite evaluar la estabilidad de la fractura y la indicación de resolución quirúrgica. Algunos estudios no lograron mostrar una correlación clara entre la altura de la fractura del peroné y la lesión sindesmótica. Tipo A, fractura infrasindesmal del peroné, sindesmosis intacta. Tipo B, fractura transindesmal del peroné con probable inestabilidad sindesmal. Tipo C, fractura suprasindesmal del peroné con inestabilidad de la sindesmosis. Clasificación AO, se le asigna el número 44, segmento malleolar, y está basada en la clasificación de Danis-Weber. Con respecto al nivel de la fractura del peroné, además agrega niveles jerárquicos referenciales a las estructuras mediales y las avulsiones óseas anteriores y posteriores de la sindesmosis, con un total de 27 subgrupos. Esta es aún más compleja y confusa que la clasificación de Lau-Hansen. Estudios clínicos revelan que hasta un 17% de las fracturas de tobillo en pacientes jóvenes por su alta complejidad pueden llegar a ser inclasificables. Revisión de la literatura. Rammel en el año 2016 publica en su artículo como la incidencia y la gravedad de las fracturas de tobillo en pacientes de edad avanzada está en aumento. El manejo se adapta según la calidad del hueso, las condiciones de la piel, los comórbidos y la demanda funcional. En el año 2020 describe que no existe consenso general con respecto a la patomecánica, indicaciones y técnicas de osteosíntesis. Los resultados a mediano y largo plazo de las fracturas bimalleolares y trimalleolares y fracturas por luxación presentan alto riesgo de artrosis, resaltando la necesidad de un análisis preoperatorio exhaustivo con tomografía axial computarizada y control postoperatorio de la reducción. Filippic y Riquelme en el año 2021 en su revisión concluyen las siguientes ideas clave. La estabilidad del tobillo es como un anillo. La indicación de tomografía preoperatoria es cada vez más generosa. Se debe hacer síntesis en las fracturas de malleolo posterior cuando el tamaño y la forma lo permitan. La reparación del deltoideo está indicada en fracturas equivalente bimalleolar asociadas a inestabilidad de la sindesmosis. Mayor requerimiento mecánico y en aquellos casos que persista una inestabilidad medial luego de fijar el peroné y la sindesmosis.
La fijación con sistemas flexibles de la sindesmosis, donde se ha demostrado tener menor revisión y menor mala reducción, mejores resultados funcionales que el tornillo, pero no previene la migración proximal del peroné en lesiones tipo Mason-New. Germán y Arondo, en su trabajo en el año 2021, publican las fracturas trimaleolares con fracturas anteriores que se denominan fracturas tetramaleolares o cuatrimaleolares. Se necesita una vista 360 grados para planificar el tratamiento adecuado. Fracturas con consideraciones especiales. Las lesiones de Mason-New es una forma especial de lesión, pronación y eversión, acompañada de una fractura del malleolo medial, ligamento deltoideo, ruptura de la sindesmosis anterior y ruptura del ligamento interóseo y membrana interósea con fractura del peroné alta o lesión ligamentosa proximal o luxación. Se recomienda la reducción y síntesis con 2 tornillos tricorticales de 3.5 milímetros para mantener la estabilidad axial. Ante cualquier fractura malleolar medial o posterior aparentemente aislada, se debe descartar esta lesión. La fractura del malleolo tibial aislada o ruptura del ligamento deltoideo ocurren en el 7% de las fracturas que involucran el tobillo. Son más común en combinación con el malleolo lateral, 20%. Heiskovici describe 4 tipos que son los siguientes. Tipo A, fracturas por avulsión de la punta del malleolo. Tipo B, entre la punta y el plafón. Tipo C, a nivel del plafón. Y tipo D, se extienden en una dirección oblicua vertical desde el plafón. Box-Six la correlacionó con el mecanismo de lesión descrito en los pacientes de la siguiente manera. Tipo A, fractura por avulsión y ruptura del ligamento deltoideo. Se correlaciona con un mecanismo de supinación. Tipo B, fractura del colículo anterior que correlaciona con el mecanismo de pronación. Tipo C, fractura del colículo posterior. Tipo D, fractura supracolicular. Okay, aquí tenemos una imagen radiográfica en donde se ve una fractura de malleolo medial según Heiskovic, que es el que describe 4 tipos. Fractura por avulsión del malleolo, de la punta del malleolo, que sería la tipo A. De la punta del malleolo, está la punta del malleolo, la punta y el plafón, a nivel del plafón, y que se extiende en dirección oblicua vertical desde el plafón. Okay. La lesión del deltoideo se sospecha cuando el aumento del espacio claromedial superior a 4 milímetros y en el espacio clarotibio-talar mayor a 1 milímetro en radiografías por estrés. En la resonancia magnética no es superior para estudiar esta lesión. Es más común la avulsión medial.